siendo ya una población urbana de las dimensiones que fue León durante el siglo XIX, pues demandaban, ¿no?, a gritos el servicio del agua. Y entonces sí se fue creando en la mentalidad de las personas esta necesidad de que se hiciera algo. León es sinónimo de grandeza. Su gente y su industria son el reflejo vivo del esfuerzo. Son la prueba de que el trabajo todo lo vence. Hoy, los retos del futuro a corto, mediano y largo plazo se vislumbran a través de la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente en una realidad donde el agua lo es todo. Pero León está listo. Hoy nos parece que lo más normal es que le abramos a la llave y que salga agua, pero no antes. Antes vivimos y durante décadas con el Jesús en la boca por la falta de agua. Si bien había una red de drenaje y de tuberías en los barrios viejos, en el propio centro, en las otras colonias era vivir con las pipas o pidiendo agua donde se pudiera o simple y llanamente es viviendo con el mínimo indispensable. Hubo en 1947, habría de formarse en todo el país las Juntas Federales de Agua Potable y de Alcantarillado. Eran las encargadas de justamente administrar la escasez y no la abundancia, porque siempre fue el pretexto que no había dinero para nuevas obras, para nuevos pozos, para nuevas soluciones que tuvieran una visión de largo plazo. Y por eso es que esa Junta Federal era insuficiente en todos los sentidos. Éramos dependientes de un solo funcionario que era el que decidía qué es lo que se debía hacer o qué no se debía hacer. Eso habría de cambiar justamente con el nacimiento de Zapal. Era una crisis que estaba a punto de reventar y Zapal habría de llegar a cambiar el curso de la historia. Pero llegar a este presente implicó esfuerzo, preparación y aprendizaje que adquirimos con el paso de los años a través de la experiencia y la exigencia diaria de miles de usuarios. Para saber a dónde vamos, en Zapal valoramos de dónde venimos y el camino que nos ha tocado recorrer. Por eso, recordamos siempre nuestra historia. León fue una villa pequeña, una villa de paso que cumplía su función como de punto intermedio, casi entre los 4 puntos cardinales, ¿no? Uno de los ramales de los caminos de la Plata, que ahora le hablan un solo camino, ¿no? Pues eran todas las poblaciones donde dice la calle real, pues bueno, era por donde pasaban los caminos que conectaban una a otra población. De tener unos 8,000 habitantes poco antes de la independencia, ya tenía 30,000 en 1830 y ya calculaban 80,000 para mediados de siglo, para los 60 y tantos en los registros. Entonces debe de haber sido como muy problemático el dotar de servicios a toda la comunidad. Y yo creo que desde entonces el hacer uso del agua tenía que ser parte racional del uso que daban los habitantes a su propia agua. Porque pues, de repente les alcanzaba con los arroyos en tiempos de secas, pero de repente no. León vivió a lo largo de 4 siglos en un péndulo que fue terrible, entre la sequía o el exceso de agua. Eso es lo que nos marcó y lo que nos condicionaría a lo largo de toda nuestra historia. Y si bien este era un valle fértil con abundante agua y que fuera el motivo por el que los conquistadores lo eligieran para fundar la villa de León, la bajada de aguas de la sierra del norte es lo que propiciaba que cíclicamente algunos de sus 64 arroyos y ramales que se desbordaran y que inundaran a la pequeña villa. El agua en algunos lugares subió hasta 2,5 metros. El agua, por supuesto, que arrasó con la mayoría de las casas, estaban hechas de adobe. Ya había llovido durante unos buenos días. Entonces, pues las casas se humedecían además, ¿no? La zona más afectada no fue la del oriente,
sino, bueno, sí fue el centro, hacia el occidente y hacia el sur. Como símbolo de la reconstrucción tras la tragedia, el arquitecto, relojero e inventor Louis Long, de origen británico pero de corazón leonés, se encargó de modernizar, reforzar y ampliar el puente Barón y Morales, que había sido afectado por la inundación. Tristemente, el 23 de junio de 1926, el río de los Gómez volvió a desbordarse para arrasar con las casas de adobe del Cuecillo. De acuerdo con cifras oficiales, 80 personas perdieron la vida. Pero las y los leoneses siempre supieron cómo volver a levantarse. El camino a la modernización estaba marcado. El primer paso era tratar de mitigar el riesgo de inundaciones. Fue así que, gracias a acuerdos entre los 3 niveles de gobierno y por órdenes expresas del presidente Miguel Alemán Valdés, comenzó a construirse la primera obra de la evolución en León, la presa El Palote, que inició operaciones en 1955, con el objetivo de contener los escurrimientos de arroyos de esa zona de la ciudad para evitar nuevos desbordamientos e inundaciones. Como personas nos sentimos a veces, así como individuos, como ¿qué hacemos, verdad? Pero la presión social de que es necesaria, sí la hubo. Sí. Incluso se manifestaba en artículos periodísticos, por ejemplo. Y entonces las mismas autoridades tuvieron que sentir esa presión de buscar la manera de que a través de proyectos que realmente aseguraran en el tiempo, no nada más la ayuda inmediata del agua en León, fue la que detonó por fin que la presa del Palote se construyera como un ícono de la población, como un ícono de la ciudad, de su progreso, de su necesidad de solventar su necesidad de tener los servicios adecuados para que toda la población tuviera el líquido vital, que es vital finalmente. Con la presa del Palote habríamos de contener aquella bajada peligrosísima de aguas que solía el desbordarse. Pero faltaba el otro problema, el de la sequía, el de la falta de agua. A lo largo del siglo XIX fueron agotándose aquellos primeros ojos de agua, aquellos cuerpos que naturalmente iban inundándose y que proveían a la ciudad del vital líquido. Pero fue a finales del XIX que tuvimos que llegar a la decisión de comenzar a perforar pozos. Y no estamos hablando de pequeños pozos, una pequeña noria para alimentar una casa o un hogar. Estamos hablando de perforar a cientos de metros, y fue en 1897, hace 125 años, que habrían de perforarse los 2 primeros y más importantes pozos, el del barrio Arriba y el de Santiago. Eso aparentemente ya en aquella época es lo que solucionaba la falta de agua, al haberse secado los históricos ojos de agua en lo que hoy conocemos como el Parque Hidalgo. Pero faltaba un largo tramo aún para que León pudiera tener agua suficiente. En la década de los 60 comenzó a hablarse de la idea de montar una serie de baterías a lo largo del río Turbio, y sería hasta mediados de la década de los 70 que se perforarían y se pondrían en marcha para proveer a León de la que en ese momento era el agua lo más necesario y que se suponía que era suficiente para proveer a ya más de 500,000 de habitantes. Pero sin embargo, aún vivíamos en un péndulo en donde uno de los extremos aún seguía cojo, y era justamente la falta de agua y sobre todo ahora el manejo de los residuos, de los desagües, de las aguas negras. Y es ahí en donde va a cobrar una relevancia importante y fundamental el nacimiento de Zapal. Zapal fue quien cambió la historia. En 1982 hubo una decisión del gobierno federal de municipalizar el manejo de las aguas. Y León fue justamente, quizá, la primera ciudad que alzó la mano para hacerse cargo. Pero no solo eso, hubo una decisión que fue magnífica y fundamental: entregar el manejo de la llamada Junta Federal de Agua Potable y Alcantarillado a la ciudadanía, a los representantes de la industria, el comercio y sobre todo a los usuarios. Eso fue fundamental porque además de darles el manejo
de la Junta, que se convirtió en el sistema de agua potable y alcantarillado de León, fue la autonomía, poder tomar las decisiones que se necesitaban y en el momento en el que se necesitaban. Estas personas que conforman el Consejo son personas que tienen amplia experiencia y amplia representatividad dentro de la comunidad. Eso hace que ese talento y que esa experiencia sume precisamente en beneficio de nuestro sistema de agua. El hecho de que tengamos un consejo el cual esté conformado por ciudadanos hace que exista transparencia en todos los procesos, asignaciones de obra, adquisiciones de materiales y de consumos que se hacen dentro del sistema, y nuestra función como consejeros, una de las más importantes, es la estrategia. En la estrategia va la misión y va la visión que nosotros queremos darle al organismo. Eso fue la gran diferencia, porque ahí fue en donde se empezó a construir una historia de éxito, una historia de una institución que se hizo por y para los leoneses y que además habría de marcar una diferencia entre aquel péndulo entre la sequía y el exceso de agua al ejercer un adecuado manejo de todos los recursos y, lo más importante, hacerlo con honestidad, con claridad y sobre todo con visión. Con un total de 80,000 cuentas habitacionales, atendiendo a 140 colonias y fraccionamientos, Zapal entró en operaciones. Desde sus primeros días, el reto de garantizar el suministro en el corto, mediano y largo plazo estuvo presente. La fuerza laboral de Zapal encontró a su mejor aliado en el Sindicato de Trabajadores del Servicio de Aguas e Industrias Conexas de León, fundado el 6 de julio de 1949. Ahorita tenemos una plantilla de 761 compañeros de planta, de base, y un aproximado de 111 compañeros de eventuales. Ellos realizan lo que vienen siendo las posturas o las vacaciones o situaciones, como bien lo menciona la nominación, eventualidades en las cuales algún compañero tiene que ser cubierto. Hay una diferencia enorme porque para cuando a mí me tocó entrar en el 92 había una plantilla como de 320, 330 compañeros. De ahí para acá ha venido creciendo bastante. Por las filas del sindicato han pasado generaciones completas de colaboradores que al día de hoy siguen poniendo en alto el nombre de Zapal gracias a su entrega y a su profesionalismo. Con el respaldo de las autoridades, la guía de su consejo directivo y con el esfuerzo y compromiso de sus trabajadores y colaboradores, Zapal logró en pocos años tener autonomía y patrimonio propios, finanzas sanas y eficiente administración, recursos para obra y particularmente un servicio de calidad. Lo que parecía un sueño, lo convertimos en metas. En el año de 1987 empezó a abordarse el tema de una nueva batería de pozos que se le denominó La Muralla, y es una serie de pozos que están al sur del municipio, dentro de la zona del estado de Guanajuato, rumbo a los pueblos del Rincón, San Francisco del Rincón, Purísima del Rincón. Y entonces allí nació ya la idea de construir una nueva batería de pozos para superar la crisis que se veía venir en esos años. Se hicieron los estudios necesarios, se buscó el apoyo de la Presidencia de la República, que ya entonces correspondió al presidente Salinas de Gortari tratar ese tema con él, y entonces el consejo de esa época está encabezado por el licenciado Mario Plasencia Saldaña. Se llegó a un acuerdo, se invitó al presidente para que visitara
para que viniera a León, o en una de sus visitas a León se tratara el tema del nuevo proyecto La Muralla, y fue en el periodo del licenciado Carlos Salinas, en que se firmó un convenio para llegar a concretar ese proyecto. Las obras de la Muralla 1 comenzaron ese mismo año y entraron en servicio en 1993. Son 19 pozos que dotaban de 1,000 litros por segundo a la red leonesa. Este plan maestro hidráulico implicó construir más de 73 kilómetros de tubería para su conducción y entrega. A este vital acueducto, y tras arduas negociaciones, se sumaron en 2002 otros 7 pozos, la Muralla 2, elevando el caudal un 25% más. Con este volumen de agua se cubrían las necesidades de unos 400,000 leoneses. Sin embargo, el proyecto desde su surgimiento estuvo marcado por el rechazo social. La labor de los 3 niveles de gobierno sería fundamental para poder concretarlo y con ello asegurar agua para el futuro de León. En abril del 2002, Zapal inició la colocación de tubería del acueducto La Muralla 2 para abastecer de agua a los leoneses. Parte de los grandes retos que se enfrentó Zapal en los 90s sí era cómo traer más agua precisamente a nuestros ciudadanos. Y los grandes retos fue precisamente la Muralla 1 y la Muralla 2. Estamos hablando de que son sistemas de pozos que vienen a través de un ducto, le llamamos muralla porque están ubicados en la comunidad de La Muralla, ya muy pegados a Romita. Esto definitivamente fue uno de los grandes logros que se hizo precisamente para garantizar el abasto a la ciudad en los años 90, tanto Muralla 1 como Muralla 2. Otro de los grandes logros que tuvo Zapal a bien, si estamos manejando un sistema de calidad y si hemos estado manejando, porque es en tema de salud, entregar el agua y garantizar que el agua se puede beber, en este caso por los ciudadanos leoneses, pues precisamente era tener un laboratorio que nos diera esta garantía de calidad, y se crea un laboratorio que, pues hoy en día y desde aquel entonces está acreditado por la entidad mexicana de acreditación, valga la redundancia. Y esto, pues, para garantía de los leoneses de que tienen un agua totalmente potable y lista para beber. Pero los esfuerzos de Zapal no solo se han destinado a la importante misión que conlleva suministrar agua potable a uno de los municipios más importantes del país. El tratamiento y reuso de la misma fue otra pieza clave de la historia, no solo de Zapal, también de León. Hace 30 años, Zapal fue el primer organismo en México en planear una planta de tratamiento para sus aguas residuales. El proyecto, concesionado 20 años para su construcción y operación, se concretó en 2001. Aquello representó literalmente un cambio de conciencia y de época. En el 98, 99 tampoco teníamos ninguna planta de tratamiento. Llega la primera planta de tratamiento por ahí del 2000-2002, que es la planta municipal. Y hoy en día ya tenemos 22 plantas de tratamiento de manera. Pero ¿qué ha estado pasando con las plantas de tratamiento? Porque el reto del agua, pues finalmente lo tenemos. Seguimos explotando mantos acuíferos y lo que queremos y lo que estamos evolucionando es que el agua que estamos utilizando hoy en día en casa, pues la podamos regresar a un tratamiento tal que llegue al consumo humano. Ese es el proceso en el cual hoy estamos. De haber extraído, antes brotaba el agua, luego pues ya no brotaba, tuvimos que hacer pozos y hoy en día pues queremos llevar a un proceso distinto el agua que descargamos, aprovechándonos precisamente de la tecnología. El proceso natural de hace muchos años era pues que tenía que filtrarse el agua y pasar por 15, 20 años de filtración, pero hoy en día la tecnología nos ayuda a acelerar estos procesos de tal forma que queremos aprovechar
que el agua que utilizamos la volvamos a reutilizar. La operación de la planta de tratamiento de aguas residuales municipal ya está en manos de Sapal, y con una inversión histórica de más de 1,000 millones de pesos, trabajamos en su reconversión para que en 2023 puedan aprovecharse el 30% de las aguas tratadas en la industria, servicios, el riego de áreas verdes y para su uso en el campo. Este será un factor trascendente para reducir el estrés hídrico. Con el crecimiento de la siempre pujante industria curtidora, desde el 2009, Sapal puso en marcha el módulo de desbaste para el tratamiento de aguas residuales industriales provenientes de los parques autorizados, con una capacidad de tratamiento de 150 litros por segundo. El Plan Integral de Saneamiento marca un nuevo salto de calidad en este rubro y, para lograrlo, programamos casi 50 obras que permitirán mejorar sus capacidades, tanto en materia de saneamiento como de aprovechamiento. Somos más, la población crece más, los recursos del agua pues prácticamente pues son los mismos, vamos. Un presidente de Sapal alguna vez dijo, es como un vaso lleno de agua que si con un popote la consumimos, pues es suficiente, ¿verdad? Pero cada vez hay más popotes en el vaso y entonces cada vez nos va a tocar menos. Por eso, pues, hay que cuidar el agua y distribuirla mejor, aprovecharla más. León tiene el problema de, bueno, todas las ciudades tienen el problema de que están creciendo y prácticamente el agua sigue siendo la misma cantidad de agua. Si algo define a Sapal a lo largo de su historia, son el desarrollo y la mejora constante. Son dos temas que, sin lugar a dudas, están presentes en esa definición. Desde la construcción de una nueva casa como la oficina central en Torreslanda, construida a finales de los 80s, hasta el desarrollo de sistemas complejos adaptados al uso de la tecnología. Pues mira, yo llego en 1994 y en aquel entonces, bueno, pues el personal era mucho menos del que hoy tenemos. Tampoco había una solidez financiera que nos pudiera, así como la tenemos hoy en día. ¿Qué fue lo que se hizo en aquel entonces? Aprovechar todos estos programas federales donde el PRODER venía para rehabilitaciones de tuberías. También se aprovechó una concesión, en este caso para la planta de tratamiento, para fortalecer todos estos esquemas con los cuales ya deberíamos de cumplir por ley o por normas. Básicamente en ese sentido veníamos trabajando. ¿Cómo Sapal pasa a un tema y se vienen todos estos programas de calidad? Todo el personal teníamos que entrar a programas de calidad. ¿Cómo hacer mejor las cosas a la primera, bien hecho? Y esto nos permitió, pues por un lado, que aprovecháramos todos los programas federales, la concesionaria que vino a invertir y que nosotros aprendiéramos una nueva cultura, en este caso de calidad, aprender a trabajar bien y a la primera. Sapal es uno de los sistemas en el país con mayor eficiencia física, con más del 70%, cerca de 20 puntos arriba de la media nacional. Factor clave para lograrlo fue la oportuna inversión en la tecnología necesaria para cuidar el agua desde que se extrae hasta que se entrega. Con ese objetivo, se creó en 2011 el Centro de Datos y Monitoreo Tecnológico a fin de automatizar la operación de los pozos, tanques, rebombeos y redes de distribución, macro y microcircuitos, y con ello, la sistematización de su supervisión. Hoy en día, se ha convertido en un punto medular para la operación y monitoreo de los servicios que Sapal brinda a la ciudadanía. Cuando antes del año 2000, digamos que teníamos
tantas fugas que la prioridad era reparar fugas. Ahí mismo hacíamos un censo, un catastro de todas las instalaciones, porque una vez que rompes y llegas al tubo, te dabas cuenta qué tipo de tubería había, hacíamos un censo. Con ese censo y la prioridad de reparación de fugas, el Zapal hizo desde los 90, 92, las rehabilitaciones de tuberías de agua potable. Fue cuando se apuesta, porque al no tener agua, al tener poca agua y con todo lo que se sufre en esta ciudad por temas de sequía, por temas de lluvias, lo primero que se apostó fue por rehabilitar las tuberías de agua potable. La rehabilitación, la reparación de fugas y lo que se hacía eran la prioridad. Pasamos al año 2011 más o menos. Todo este catastro que se levanta se plasma y se empieza a digitalizar para que nos empiece a ser más sencillo. ¿Dónde están las válvulas? ¿Dónde están las tuberías? Pues obviamente los pozos, los tanques, cómo estamos manejando. Todo lo que hacíamos de manera manual lo empezamos a automatizar para que se empiece a encargar un sistema y empezar a retirar, digámoslo así, al ser humano del movimiento que se tenían programado, aprovechando pues hoy la tecnología, ¿no? Si bien se habían dado pasos importantes con las baterías de pozos que ya se habían construido, el proyecto de la presa El Zapotillo y su correspondiente acueducto para traer el agua a León apareció como una de las alternativas para garantizar certeza a largo plazo en materia de agua potable para la población. Mediante un robusto software y un algoritmo que permite detectar, proyectar y valorar considerando los costos económicos y las condiciones sociales, ambientales y legales, se analizan las opciones para cubrir las necesidades hídricas de las futuras generaciones. Traer agua a nuestra ciudad requiere de costosas inversiones. Muchos no conocemos realmente el valor del agua. ¡Es mejor cuidarla! Sí, buscar nuevas fuentes de agua puede ser la clave para el desarrollo, puede ser vital para la vida diaria, pero el cuidado de la misma es igual o más importante todavía. Desde 1982, Zapal ha impulsado la cultura del agua para transmitir mejores prácticas y hábitos respecto al uso del agua potable. Hace 30 años, se despachaban en promedio 426 litros de agua diarios por persona en la ciudad. Entonces éramos casi 900,000 leoneses. A la fecha, somos más de 1.700.000 y el consumo por habitante es de 136 litros al día. En otras palabras, aunque la población se duplicó, el volumen de agua que se demanda al año no es mayor que el de hace 3 décadas. Son varias las razones que influyen en este determinante ahorro, pero la más importante es que la gente de León cuida el agua. Se calendarizaba a todas las escuelas o a la mayor parte de las escuelas primarias para que de forma continua se estuvieran visitando. Se elaboraba un guión muy adecuado al tema, ¿no?, de la concientización del buen uso del agua, de no desperdiciar el agua, de cómo aprovechar mejor el agua, de manera de ir formando pues esa conciencia de la gente, de los niños, de las personas. Si todos cuidamos el agua, Todos la tendremos Nuestros hijos crecerán sanos. y todos viviremos mejor. Es mejor cuidarla. El consumo en la gran mayoría de los hogares leoneses es realmente moderado, muy por debajo de la media nacional, y no hay fuga que no se reporte. Las generaciones que han crecido con Zapal saben el valor del agua y así lo han transmitido a sus hijos. La innovación también ha llegado a Zapal. A lo largo de estos 40 años, hemos asumido cualquier cantidad de cambios en nuestra manera de trabajar, desde sustituir las máquinas de escribir por las computadoras,
de llevar los registros a mano a cargarlos en un sistema, de hablarnos por radio a mandar datos en tiempo real, de manejar camionetas a volar drones, de producir agua potable a distribuir el agua tratada. De eso se trata la línea morada, una tercera red de ductos para conducir el líquido que puede reusarse con la calidad que marca la norma oficial de las autoridades ambientales en la materia. El punto es no usar una sola gota de agua potable donde puede reusarse el agua tratada. La operación del sistema de agua potable y alcantarillado de León también se ha adaptado a procesos como el de la bitácora electrónica o al sistema de redes y bacheo, SRB, herramienta con la que recibimos y distribuimos de manera inmediata los reportes de fuga en campo para su atención, lo que reduce el desperdicio del agua y optimiza los recursos materiales y humanos. Asimismo, desarrollamos la aplicación Zapal Móvil para que nuestros usuarios realicen el pago de su servicio mes a mes, o WhatsAppal, que abre una nueva alternativa para recibir reportes, dudas y aclaraciones de las y los leoneses desde su teléfono celular. Ustedes pueden ver aquí nuestro videomuro. El primer paso que hicimos para garantizar el servicio del agua potable en la ciudad fue sectorizar la ciudad. Esto lo venimos haciendo la gran mayoría de los organismos. Es un tema de administración del agua, el cual ha funcionado, un control de presiones y bueno, saber dónde está el agua que extraemos, ¿no? Y la evolución a la cual queremos llegar es precisamente reutilizar el agua. Definitivamente no podemos seguir haciendo más de lo mismo. Tenemos que buscar alternativas distintas, claro, todo apoyado de los laboratorios, la Conagua, la Semarnat, quien sea necesario, precisamente para darle certeza a todas las ciudades. En el caso de León, lo que estamos promoviendo fue todo el agua de reuso, que hoy la industria curtidora utiliza una gran cantidad, los ejidatarios, las áreas verdes. Estamos buscando cómo ser más redundante en este tema y definitivamente lo que buscamos es que esta agua sea reutilizada ya en casa. Evolucionamos en el tema de la digitalización, controlamos, ya vemos desde aquí cómo está la ciudad en tema de agua. Si un tanque no le ha llegado el agua porque hay alguna fuga, esto nos alerta. Empezamos a tener una manera de indicadores distintos para administrar de manera, por así que distinta, a la ciudad en tema de agua. Para nosotros es primordial atender las necesidades del servicio, tanto reparar fugas o cambiar un medidor, como supervisar, extender y rehabilitar la red de agua potable y alcantarillado. Pero también nos concentramos en resolver los desafíos que van surgiendo, como buscar nuevas fuentes de abastecimiento, implementar el tratamiento del agua y a su vez impulsar su reuso. Debemos partir del hecho de que el acceso al agua potable es un derecho humano. El agua es indispensable para que las y los leoneses podamos vivir dignamente. En Zapal sabemos que es un bien social y que es necesaria para mantener nuestras condiciones de salud. Es un recurso limitado e insustituible que es clave para el bienestar humano. El agua es vital, lo es todo. Dentro de las estrategias que estamos realizando para que todo mundo tenga la posibilidad del acceso al agua, es en las colonias que no tienen este servicio y que en un momento dado son consideradas como irregulares, les proporcionamos pipas gratuitas que les permiten contar con este líquido vital para su salud, para sus alimentos. Y por otra parte, también hay programas en los cuales la gente se ve beneficiada, por ejemplo, de los adultos mayores, de tener acceso a 1,000 litros mensuales de manera gratuita. Por lo tanto, estos programas de inclusión permiten que la gente tenga acceso al líquido y pueda mejorar su vida, su salud y su vida diaria. También en Zapal estamos en un proceso actualmente en el que contamos con más de 130 tomas públicas distribuidas en esas colonias que son de escasos recursos o que se consideran también irregulares.
Estas tomas, nuestra meta es que a finales del año podamos llegar entre 170 y 200 tomas públicas para poder ayudarles a paliar la situación del uso del agua potable. Estas tomas públicas están estratégicamente en las colonias de tal manera que en un radio, en un perímetro no mayor a 500 metros, a 700 metros, puedan tener la posibilidad de ir a cargar sus bidones y con eso llevarlos a sus viviendas para poderlo utilizar en sus alimentos y en su bebida diaria. Trabajamos todos los días pensando en un mismo objetivo: agua para todos. Con la mirada firme hacia el futuro, el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, SAPAL, desarrolló 3 planes maestros con alcance hasta 2045. Plan Maestro Hidráulico, de Tratamiento y Reuso y Pluvial. El objetivo es satisfacer la necesidad de servicios de la mejor calidad a un municipio que crece día a día, que no se detiene y que lucha siempre por ser mejor. Como referente en eficiencia a nivel nacional, SAPAL ha concentrado sus esfuerzos no solo en la extracción y distribución de agua potable, también en los procesos de tratamiento en nuestras 22 plantas y en el reuso. ¿Cómo veo el SAPAL en un futuro? La verdad, mira, lo veo, muy fortalecido porque definitivamente lo primero, la solidez financiera no podemos perderla. Todos los proyectos que se tienen hoy en día están basados para garantizarle el servicio de agua a los leoneses. Estamos hoy planeando hasta el 2045 todo este plan estratégico. Veo un SAPAL inteligente, y me refiero en la administración del agua, ya con una tecnología que nos permita ser más eficientes, ser más puntuales, desperdiciar menos agua, que el agua esté más en las tuberías. Definitivamente el brinco que va a dar SAPAL en la inteligencia artificial va a ser fundamental para darle una tranquilidad y una certeza a nuestra ciudad en materia de agua potable. Bueno, pues quiero primero, antes que nada, agradecer a todos los leoneses porque ellos son quien hace fuerte precisamente a SAPAL a través de su pago, a través de sus observaciones, su retroalimentación que nos hacen llegar para ser mejores cada día. Quiero agradecer a todo el personal de SAPAL, todos los colaboradores que han pasado, que ya no están por algún motivo, los que siguen estando, porque gracias a ellos también, gracias a su talento, gracias a su esfuerzo, precisamente SAPAL hoy es lo que es. Y bueno, pues agradecer en este caso al Consejo Directivo del SAPAL para que siga apoyándonos con su tiempo. La verdad es que es gratuito, nos apoyan bastante bien en esta asesoría, que siempre lo digo que es una asesoría gratuita y muy buena, que gracias al Consejo Directivo tenemos directrices que nos hacen tener un rumbo, que nos hacen tener una misión, una visión, la cual pues nos permite ser lo que hoy somos a nivel nacional, un organismo reconocido, que los leoneses se sientan tranquilos, que están bien representados y estamos haciendo lo mejor posible para que esta ciudad tenga agua para siempre y agua para todos.